El 6 de abril de 2026, 4 astronautas apuntaron sus cámaras hacia la Tierra desde el otro lado de la Luna. Llevaban 40 minutos sin poder hablar con nadie. Houston no los escuchaba. La Luna bloqueaba cualquier señal. Y lo que vieron en ese momento, lo que capturaron en esas fotografías, es algo que ningún ser humano había podido ver desde 1972. Mira esta imagen. La Tierra se está poniendo detrás del horizonte lunar. Una esfera azul y blanca, pequeña, frágil, hundiéndose despacio detrás de un paisaje de cráteres que llevan miles de millones de años sin que nadie los haya pisado. En el primer plano, el cráter Ohm, con sus bordes escalonados y su suelo plano marcado por picos centrales, formados cuando la roca líquida rebotó hacia arriba en el momento del impacto. Dos mundos en un solo encuadre, y entre ellos, nada. Solo el negro absoluto del espacio. Quédate, porque en los próximos minutos vas a ver las imágenes más impactantes que se han tomado desde el espacio en décadas. Y hay una, la última de este video, que los propios científicos de la NASA todavía están intentando explicar. Para entender lo que estas fotografías representan, hay que ir atrás. 54 años atrás, la última vez que un ser humano estuvo en la Luna fue en diciembre de 1972. La misión Apolo 17. Desde entonces, nadie había vuelto. 5 décadas en las que los humanos orbitamos la Tierra, construimos una estación espacial, enviamos robots a Marte y no volvimos a ir más lejos. El planeta entero visto desde el espacio. Siempre desde la misma distancia. Siempre desde abajo. Artemis II cambió eso el 1 de abril de 2026. 4 astronautas a bordo de la cápsula Orión, bautizada Integretti, despegaron desde Cabo Cañaveral con un objetivo claro: rodear la Luna, probar los sistemas y volver. Sin aterrizar, sin bajar. Solo rodear. Pero en ese rodeo, en esas 7 horas de vuelo alrededor de la cara oculta, ocurrió algo que nadie había calculado del todo. Los astronautas tomaron cerca de 10.000 fotografías, 10.000 imágenes del lugar más inaccesible que existe para un ser humano. El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen trabajaron en 2 turnos durante casi 5 horas con sus cámaras, pegadas a las ventanas, y lo que capturaron está redefiniendo cómo entendemos la Luna, la Tierra y el lugar que ocupamos en todo esto. La primera imagen que no vas a olvidar es la del eclipse terrestre. Eclipse terrestre. La Tierra poniéndose, como un atardecer. Pero al revés, en lugar de ver el sol hundirse en el horizonte de tu planeta, ves tu planeta hundirse en el horizonte de otro mundo. La fotografía fue tomada a las 18:41 del 6 de abril. Exactamente 3 minutos antes de que la cápsula Orión pasara detrás de la Luna y perdiera todo contacto con la Tierra durante 40 minutos. 3 minutos antes del silencio, alguien tuvo el reflejo de apuntar la cámara hacia afuera y disparar. Lo que capturaron fue una de las imágenes más poderosas de la historia de la exploración espacial. La Tierra en cuarto creciente, con la región de Oceanía visible en su lado iluminado y nubes blancas, girando sobre el Pacífico. La parte oscura del planeta está en plena noche, y debajo, la superficie lunar llena el encuadre con una precisión que deja ver cada detalle de cada cráter superpuesto sobre otro cráter, cada cicatriz de cada impacto de los últimos 4.000 millones de años. La Tierra parece pequeña desde ahí. Esa es la parte que golpea. No pequeña como cuando la ves en una fotografía del espacio, pequeña de verdad, del tamaño de algo que podrías cubrir con el pulgar extendido. Y aún así, en esa esfera diminuta está todo. Cada persona que conoces, cada ciudad que has visitado, cada guerra que se ha librado, cada libro que se ha escrito, todo eso, cubierto con el pulgar. Pero la imagen del eclipse terrestre era solo el principio. 40 minutos después, cuando la Orión salió del otro lado de la Luna y recuperó la señal con Houston, los astronautas tenían algo más que contar. Durante ese silencio, mientras no podían hablar con nadie, habían visto cosas que cambian cómo se mira al cielo cuando vuelves a la Tierra. Victor Glover lo describió así después del amerizaje. Cuando estábamos en la cara oculta de la Luna, mirando hacia atrás hacia la Tierra, sentías que no estabas en una cápsula,
Sentías que te habían transportado allí. Te doblaba la mente. Fue una experiencia humana extraordinaria. Y en ese momento de silencio absoluto, con la luna bloqueando cualquier señal de radio entre ellos y la humanidad entera, la cápsula alcanzó el punto más lejano de todo el viaje. 406.771 kilómetros de la Tierra. El récord de distancia humana al espacio en más de 50 años. Más lejos que cualquier ser humano había llegado desde Apolo 13 en 1970. Solos. En el punto más remoto que un ser humano ha alcanzado en medio siglo. Y con cámaras en las manos. La segunda imagen es la del eclipse solar. Desde la Tierra, los eclipses solares totales duran entre 2 y 7 minutos. Son un accidente cósmico. La Luna y el Sol tienen un tamaño aparente casi idéntico desde la superficie terrestre, así que cuando se alinean, la Luna tapa exactamente el Sol. Pero solo desde aquí, desde cualquier otro punto del espacio, ese equilibrio desaparece. Desde donde estaba la Orión, la Luna era mucho más grande que el Sol. El eclipse que vivió la tripulación duró casi 54 minutos, más de 3/4 de hora de oscuridad total, con la corona solar, la capa exterior de la atmósfera del Sol, visible como un halo brillante alrededor del disco negro de la Luna. Las estrellas aparecieron, normalmente invisibles cuando la Luna está iluminada. Y en el borde inferior de la imagen, 2 puntos de luz que los científicos identificaron como Saturno y Marte. 4 planetas en un solo encuadre. La Luna, el Sol velado, Saturno, Marte. Una imagen que no existe en ningún archivo anterior de la historia humana. La NASA publicó después que el equipo científico está analizando esas fotografías del eclipse para estudiar la corona solar desde un ángulo que nunca antes ha sido posible. El tipo de observación que normalmente requeriría un telescopio espacial diseñado específicamente para eso. Artemis II lo capturó de pasada con una cámara manual, desde la ventana de una cápsula. Hay una tercera imagen, y esta es la que todavía están intentando explicar. Durante el sobrevuelo, los astronautas vieron algo que no estaba en ningún mapa previo de la Luna. En la región del Basín Oriental, uno de los cráteres de impacto más grandes de la cara oculta, con unos 950 kilómetros de diámetro, los astronautas identificaron 2 cráteres pequeños en la posición de las 10. En el reloj, cráteres que ningún ser humano había visto antes con sus propios ojos. Ninguna fotografía satelital los había mostrado con esa claridad. Weissman propuso ponerle nombre a uno de ellos, Integrity, como la cápsula. Al otro lo llamó Carol, en honor a Carol Taylor Weissman, su mujer, que murió en 2020 mientras luchaba contra el cáncer. Trabajaba como enfermera en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Cuidaba a bebés prematuros. Cuando Weissman anunció el nombre sobre el suelo lunar, los 4 astronautas se abrazaron. En el centro de control de Houston se guardó un minuto de silencio. Un cráter en la cara oculta de la Luna lleva ahora el nombre de una enfermera de Houston. Pero hay algo más en estas fotografías que no se ha contado lo suficiente. La cara oculta de la Luna, la que nunca vemos desde la Tierra, tiene una geología completamente diferente a la cara que conocemos. Menos mares oscuros, más cráteres, una corteza más gruesa. Los científicos llevan décadas debatiendo por qué las 2 caras son tan distintas. Las imágenes que tomó Artemis II desde esa distancia y con esa calidad son material científico directo, no imágenes de satélite procesadas. Son fotos tomadas por ojos humanos, con óptica de precisión, desde una posición que nunca antes habíamos ocupado en el siglo XXI. La NASA liberó más de 12.000 fotografías de la misión semanas después del amerizaje. 12.000 imágenes. Los geólogos lunares llevan semanas encima de ellas, identificando cráteres, midiendo sombras para calcular relieves, comparando lo que ven con los modelos que habían construido a partir de datos de satélite. Y lo que están encontrando, según trascendió en las semanas posteriores a la misión, está obligando a revisar algunos de esos modelos. Quedan 2 imágenes. La última es la más impactante de todas. La penúltima es la Tierra saliendo sobre el horizonte lunar. El eco de una fotografía que cambió la historia. En diciembre de 1968, los astronautas del Apolo 8 tomaron una fotografía desde la órbita lunar que se conoce como Earthrise. La Tierra saliendo por encima del horizonte de la Luna. Fue una de las imágenes más influyentes del siglo XX. Se le atribuye
haber contribuido al movimiento ecologista moderno. Ver la Tierra pequeña, sola, suspendida en el negro, sin fronteras visibles, sin nada que la separe del vacío, cambió como muchas personas pensaban en el planeta. Artemis II tiene su propia versión, tomada con un objetivo de 400 milímetros. La imagen muestra la Tierra como un creciente delicado con apenas su borde superior iluminado. La parte en sombra se funde con el espacio, y en el horizonte lunar, el relieve escarpado silueteado contra esa luz suave. Ambos cuerpos orientados con el polo norte a la izquierda, en una perspectiva que ninguna fotografía del Apolo mostró jamás. La NASA la llamó Earthrise 2026. Y la última imagen es esta, la cápsula Orión en primer plano, iluminada por el Sol, con la Luna detrás y la Tierra al fondo, los dos en cuarto creciente en el mismo encuadre. El origen y el destino en una sola foto. ¿De dónde venimos y a dónde íbamos? 54 años después de la última vez que alguien estuvo tan lejos, cuando la Orión amerizó en el Pacífico, frente a San Diego, el 10 de abril de 2026, la cápsula llegó ennegrecida por la reentrada. El escudo térmico había soportado temperaturas de casi 2.800 grados centígrados. El logo de la NASA y la bandera americana estaban carbonizados pero visibles. Wiseman apoyó la mano sobre el casco quemado y posó para la fotografía. Artemis II no aterrizó en la Luna, solo la rodeó. Pero las imágenes que trajo de vuelta son algo que todavía estamos procesando. Y los científicos que llevan semanas encima de esas 12.000 fotografías dicen que aún quedan cosas por encontrar en ellas. La próxima misión, Artemis III, está prevista para 2027. Esta sí aterrizará. Y si las fotos de un simple sobrevuelo son esto, lo que vendrá después es difícil de imaginar. Si este vídeo te ha hecho ver algo diferente cuando miras la Luna esta noche, compártelo. Hay gente cerca tuya que merece ver estas imágenes. Y suscríbete, porque esto es solo el principio de lo que Artemis va a mostrarle al mundo en los próximos años.